vamos a arrancar el programa de hoy haciendo un repaso que tiene que ver con una noticia surgida recientemente, y es a partir de aquellos artistas, aquellos proyectos artísticos musicales que están adentrándose, sellando su lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y si bien la fama es puro cuento, hay gente que se muere de ganas por estar ahí. Y la tropa del Bulín, como está de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor, quien te ha visto sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la ola se va y la fama es puro cuento. Anda, tomar y sin vento, todo se acabó. Y justamente a partir de ese verso, ¿no? Y es que la fama es puro cuento, en esta interpretación, nada menos que el señor Alfredo Zitarrosa entonando este tangazo, es que vamos a abrir justamente esta ventana para sumergirnos en un recorrido que tiene algunos de los nombres más importantes de la escena musical contemporánea, ¿no? Esta escena que de alguna manera está siendo distinguida por sus pares, también por miembros de la industria, por críticos periodísticos, que de alguna forma están sellando su voluntad, bueno, dándoles lugar en este salón o esta sala de la fama del rock and roll. Y vamos a adentrarnos entonces justamente repasando alguno de ellos de la mano de este tema que se llama justamente Rock and Roll de los de Led Zeppelin. Y tal como les contaba, esta semana entonces se dio a conocer la nómina de artistas que serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Distinción que es intrascendente quizá, pero que pone en relevancia el trabajo de distintos proyectos musicales del género, mayormente de Norteamérica y de Europa, porque habían algunos latinos o latinas que quedaron ahí prácticamente en las gateras, cosa que pasa también habitualmente. Hay muchos artistas que postulan ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll y no lo hacen en el corriente año y quedan postulando para el siguiente o para el siguiente. De hecho, algunos de los que entraron en esta oportunidad ya venían postulando desde años anteriores. Y no es que ellos se autopostulan, sino que de alguna manera su nombre empieza a rondar entre aquellos miembros que pertenecen a la industria, que no solamente son críticos periodistas, sino que también incluso votan aquellos que ya pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. La elección de los nuevos miembros de este espacio mítico es un proceso de 2 etapas que involucran a comités de expertos, como les contaba, profesionales de la industria y en menor medida también a partir de los últimos años del público en general. Claro que incide en muy menor medida, pero el público en general también tiene la posibilidad de votar y sentir por lo menos que alguno o algunas de quienes ingresan, bueno, fueron parte también de su voluntad, de su designio. Lo primero que sucede es una reunión de un comité de nominaciones compuesto por unas 40 personas que incluye historiadores musicales, periodistas, críticos, artistas y productores que ya fueron de alguna forma también incluidos anteriormente. Este comité se junta anualmente para discutir y seleccionar una lista corta de nominados. Generalmente van entre los 15, los 19, los 20, oscila un poco según año a año aquellos que van a estar postulando. Y después se van a instancia final. Este año concretamente hubo 17 músicos o proyectos artísticos considerados en la lista de preelección, pero solamente 8 fueron los distinguidos en esta ocasión. Y este es el señor que entró con todas las veñas posibles. Claramente, dentro de la lista de artistas que ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll de este 2026, quizá la figura más indiscutible es el señor Phil Collins, quien ya era parte del Salón, pero con su banda Genesis, ¿no? Compartido, un premio compartido. En este caso, ingresa con nombre propio por su carrera en solitario. Y muchos de ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de verlo en directo aquel 17 de marzo del 2018 en su presentación única, histórica, en el Estadio Centenario, cuando el artista británico llegó para repasar justamente su carrera en solitario y también
también algunas canciones de Genesis durante su gira de Legendary, que traía nada menos además que The Pretenders como la banda soporte, ¿no? Y al frente de The Pretenders la tremenda Chrissie Hynde, que fue artífice de un show realmente increíble, dando el preludio para el desembarco de Phil Collins al escenario. Recital que tuve la oportunidad de ver con Guillermo Maxera en ese momento y que disfrutamos un montón, a pesar de no ser fanático de su recorrido solista. Era una leyenda verdaderamente que teníamos delante, y dio tremendo concierto con su hijo ya en los parches de la batería, porque él ya estaba de alguna manera impedido a partir de las dolencias que está transitando ya desde los últimos años. Entonces el señor Phil Collins es uno de los nombres que se está incorporando al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y claramente acá Phil Collins está no solamente detrás de la voz, sino también detrás de la batería, en ese pattern de batería tan clásico y tremendo además, ¿no? Es muy doloroso ver a Phil Collins acercándose a la batería hoy en día y totalmente imposibilitado de tocarla, ¿no? Cuando tenía esa increíble destreza. Y su lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll está más que sellado, ¿no? Solo con la tremenda hazaña del año 1985, cuando Phil Collins protagonizó uno de los actos quizá más sorprendentes en la historia de la música, ¿no? Ya solo con aquella hazaña del 85, él ya debería haber ganado su lugar. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 40 años desde entonces para que su nombre sea considerado de manera independiente. Y recordemos aquel 13 de julio del año 1985, cuando Collins lograba un récord histórico: tocar en 3 conciertos por 2 continentes el mismo día. Tocó en Europa, tocó en América, dentro de lo que era aquella presentación del Live Aid. Primero de un show propio en el estadio de Wembley, en Londres, cantando incluso con Sting en aquel entonces. Y luego, después de cruzar el Atlántico usando el Concorde y corriendo además contra la diferencia horaria que había en un continente y otro, con el agua al cuello prácticamente alcanzó a tocar en el estadio John Fitzgerald Kennedy de Filadelfia, donde se hizo cargo de la batería del show, primero de Eric Clapton, y luego fue parte además del regreso mítico tras los parches de John Bonham, fallecido ya hacía un lustro atrás, nada menos que de los Led Zeppelin. Algún día vamos a tener que hacer repaso justamente de todas esas cuestiones históricas que también hacen parte de la música, ¿no? Esos conciertos donde un mismo artista tocaba en diferentes escenarios, iba de una punta a la otra. Creo que es uno de los récords más grandes de Phil Collins, pero hay algunas otras bandas que también lograron tocar en 2 continentes diferentes, en 2 enormes conciertos de estadios. Pero será un repaso para otro día. Hoy, a sus 75 años, Phil Collins claramente enfrenta un delicado estado de salud que lo ha alejado definitivamente de los escenarios, que lo hace convivir además con graves limitaciones físicas. Él carga con unas secuelas crónicas de una vieja lesión medular del año 2007, acarrea además las secuelas de unas 5 operaciones de rodilla, diabetes tipo 2, daño renal. O sea, verdaderamente es muy compleja la vida de Phil Collins, que ya está totalmente descartado que vuelva a tocar, que vuelva a cantar en un concierto. Por eso la oportunidad de verlo en 2008 fue realmente una oportunidad única, que ya lo tenía lejos incluso de los instrumentos, pero que todavía lo mantenía con total vigencia en los vocales. Pasamos a otra de las bandas que también ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll, y con esta canción le damos la bienvenida. Por supuesto que sí, los Iron Maiden, esta banda de metal
que está justamente celebrando además su medio siglo de vida, una gira mundial, Run for Your Life, corran por sus vidas, es como se llama la gira que están llevando adelante los Iron Maiden en el mundo, con fechas confirmadas, incluso en Latinoamérica, durante el mes de octubre. Va a estar incluyendo paradas en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina y también en Brasil. En Buenos Aires, si no lo saben y quieren agendarse, van a estar tocando el 20 y el 21 de octubre. Y pasamos a otra de las bandas que también tiene su lugar, sobre todo después del reencuentro. Por supuesto que sí, los Oasis, los hermanos Gallagher, quien hicieron las paces para volver a tocar en el 2024 y que llegaron de hecho también a la Argentina, tocaron en Buenos Aires en noviembre pasado, bueno, justamente durante lo que era el 30º aniversario de su álbum debut, de aquel The Finally Might Be, definitivamente quién sabe. Bueno, fueron seleccionados también después de 3 intentos para ser parte de este Salón de la Fama del Rock and Roll. Eso es lo que yo les contaba anteriormente, ¿no? Ya habían postulado en anteriores ocasiones, su nombre rondaba por ahí, pero no terminaban de ingresar. Ahora sí, ya son miembros oficiales. Ahora están a la espera justamente del lanzamiento de un documental que registra aquella gira que tuvieron recientemente, producida por Steve Knight. Seguimos avanzando y vamos con otro de los que acaba de ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Cuánta gente ha bailado con esta canción, a pesar de que se llame Bailando Conmigo Mismo, ¿no? Otro que espera documental y que también acaba de ser incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll es el señor Billy Idol, quien ha anunciado una intensa actividad para este año 2026. El título que trascendió que llevará su película biográfica es Billy Idol Should Be Dead. Billy Idol debería estar muerto. Sin embargo, no es tan viejo. Es un septuagenario, pero tiene recién 70 años. Lleva publicados más de 12 álbumes de estudio y prepara también un estreno discográfico para este año llamado Dream Into It. Vamos con otro de los proyectos musicales. Hace años, debería haber ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y estoy hablando de los Joy Division. ...46 años después de su disolución, tras el suicidio justamente de su líder Ian Curtis, los británicos Joy Division van a llegar finalmente también a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda post-punk de notables influencias y seguidores en esta parte del mundo, ¿no? Es indudable la cantidad de bandas que se han visto influenciadas por el pasaje de los Joy Division, por ese corte pasaje, además, bueno, es realmente impresionante. Llegaron a publicar 2 trabajos discográficos, el Now Pleasures del año 1979 y el Closer del año 1980. Bueno, Joy Division finalmente acaba de ingresar también a este Salón de la Fama del Rock and Roll. Y vamos con sus descendientes o quienes devinieron justamente de aquella agrupación. Claramente, en este acto de reparación serán también incluidos los New Order, la banda post-punk y rock electrónico
creada por los ex miembros justamente de Joy Division tras la disolución del grupo, con quienes tuve el enorme placer de conversar. No sé si lo recuerdan, pero ellos estuvieron por aquí en Montevideo en el año 2010 como parte de aquel increíble Rock and Fall, que reunía no solamente a los New Order, sino que también traía a los Pixies, también a los Vampire Weekend, también al señor Johnny Marr. Bueno, en aquel momento tuve oportunidad de conversar un ratito con ellos ahí en la trastienda de aquel concierto en el Teatro de Verano, de un montón de cosas, ¿no? Estaban impresionados de lo que había sido justamente el pasaje, la influencia de su banda antecesora, de los Joy Division aquí en Uruguay, y por demás sorprendidos de la fama internacional que tenía Pepe Mujica. Y una de las cosas que más le llamaba la atención en aquella charla que tuvimos de backstage era la perra de 3 patas de Pepe Mujica, ¿no? La perra Manuela. Querían conocerlo, creo que finalmente llegaron a encontrarlo, cosa que hicieron un montón de proyectos musicales que llegaron al país. Una de las cosas que más deseaban era encontrarse justamente con aquel personaje de la política uruguaya que vivía de manera muy precaria, bastante afín a como proclamaba. Bueno, también New Order acaba de ingresar entonces al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y suele lo Fela Kuti, porque además de la categoría principal, el evento también reconoce un montón de otros artistas que no forman, evidentemente, parte de las votaciones más populares. Y entre ellos se encuentran algunos latinos, ¿no? Por ejemplo, Celia Cruz, quien encabezaba la sección Early Influence. Y en esa categoría también estaba Fela Kuti, Queen Latifah, Mac Light y Green Parson. Esos son algunos de los que andaban también siendo distinguidos. 9 de los 17 artistas nominados tendrán que volver a intentar ser introducidos en las próximas elecciones. Dentro de esa lista se encuentra, entre otras, Shakira, la única latina considerada para este año. Los otros artistas que fracasaron en el intento formarán parte del Salón de la Fama quién sabe cuándo, pero entre ellos Mariah Carey, por ejemplo, los INXS, The Black Crowes, New Edition, Jess Buckley, entre otros. Lauryn Hill también hará otros nombres que andaba ahí en la vuelta, pero que deberán esperar, tendrán que volver a postular más adelante. Durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll también se entregará el galardón Hamlet Entergang, el cual será entregado por Ed Sullivan, nada menos. Otro premio que forma parte del evento es el Premio a la Excelencia Musical, que este año va a reconocer el talento de Linda Creed, de Arif Mardin, de Jimmy Miller y nada menos que el productor legendario Rick Rubin. La ceremonia entonces de introducción se va a estar llevando a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles. Y con Fela Kuti nosotros cerramos esta sección. Esse